definición de fantasma debemos de asumirla pues según el contexto donde hayamos tenido una aparición. El famoso fantasma de la Dama Blanca, por ejemplo, los famosos fantasmas de los castillos ingleses o escoceses, y desde luego pues esas apariciones espurias que suelen aparecer, y valga la redundancia, en determinadas instancias infestadas de fenomenología paranormal y cuya explicación se sale a los motivos de la ciencia, ¿no? Esto es lo que podríamos definir como fantasma. Esa es la definición de una realidad que, como decíamos, y leyendo algunos artículos donde lo comentas, no es tal para muchos, ¿verdad? Muchas personas no creen en los fantasmas, pero lo que la gente no sabe y que tú cuentas en esos mismos artículos es que testimonios acerca de fantasmas existen y muy bien documentados y pertenecientes a personas con tanta credibilidad como, por ejemplo, tú mencionas en uno de esos artículos al propio Papa, no el Juan Pablo II, sino Juan XXII. Sí, efectivamente. Existen multitud de personas, como, bueno, y no solamente el Papa Juan XXII, sino, bueno, pues, por ejemplo, los presidentes de los Estados Unidos han tenido apariciones fantasmales relativas a algunos otros presidentes que se paseaban por el lugar, como por ejemplo era el fantasma de Abraham Lincoln, que es famoso por mostrarse en la Casa Blanca en determinadas fechas y en determinados lugares, ¿no? Dicen los encargados del mantenimiento en la Casa Blanca que es raro el operario que no se ha encontrado de lleno con el fantasma de Lincoln, que suele aparecer de cuerpo hacia arriba, ¿no? De busto, deambulante por en medio de una especie de neblina etérea entre los pasillos y rincones oscuros de la Casa Blanca. Esto lo saben perfectamente, y la encargada de prensa de la Casa Blanca en este momento asume la existencia de este fantasma, de esta aparición, y desde luego son muchos los presidentes de los Estados Unidos que han tenido, bueno, pues ese encontronazo casual con este posible fantasma. Y no solamente el de Lincoln, sino de algunos otros personajes importantes en la historia de la política estadounidense. Lo que demuestra que este tipo de sucesos han venido desarrollándose desde antiguo, ¿verdad? Hay textos, incluso romanos, que hablan de casas encantadas ya y de apariciones fantasmales. Sí, efectivamente. Ya los romanos tenían ciertas pautas de comportamiento ante la existencia del mundo de los espectros. Generalmente ellos contemplaban las entidades fantasmales como lo que posiblemente fueran, como espíritus desencarnados de personas que habían habitado alguna vez en la Tierra y que venían aquí en busca de sus tesoros para llevárselos al otro lado, ¿no? Esto ha servido de base, y sirvió de base en la Edad Media para contribuir a la confección de numerosos grimorios que contenían este tipo de secretos celosamente guardados detrás de la protección de cualquiera de estos fantasmas. Precisamente, Iván, y hoy antes de llamarnos por teléfono, yo te contaba un poquito, antes de entrar en la entrevista, te contaba un poquito una de las últimas investigaciones que yo he realizado, y precisamente fue este sábado de la semana pasada, en el que tuve una experiencia muy fuerte relativa al mundo de la fantasmogenia. No por el hecho de haber visto un fantasma, sino por el hecho de haber presenciado y vivido en nuestras propias carnes una experiencia sobrecogedora en un lugar relacionado con una leyenda en la cual dicen que en ese antiguo monasterio perdido entre la montaña en el que estábamos, abandonado por supuesto, se aparecía el fantasma de un antiguo abad, un fantasma que bueno, pues decía que estaba ahí, cuidaba los tesoros, que al fin y al cabo eran bueno, pues las reliquias que tenían en la iglesia, que este abad las cuidaba, ¿no? Entonces, fíjate si hay cosas raras en este mundo, y fíjate si a veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Y se ha estudiado tanto este tipo de apariciones que habéis clasificado, o al menos hay unos investigadores que han clasificado estas apariciones en 4 tipos, ¿verdad? Según Tyrrell, por ejemplo, tú lo mencionas, autor del famoso libro Apariciones, precisamente, pues las clasifica en 4 tipos. Y si te parece, Pedro, a mí sí me gustaría comenzar hablando una por una de estas clasificaciones, de estos tipos de fantasmas, y hacerte diversas preguntas pues relacionadas con estos tipos, y así vamos conociendo un poquito más el mundo de los fantasmas. Sí. Bueno, lo ideal cada vez que hablemos de fantasmas es presentar o intentar asumir cuál es la verdadera tipificación. Es muy difícil saber elaborar o poder ver cuáles son los tipos de fantasmas. A mí me gustaría comenzar, por ejemplo, con los espectros.
Cuando, por ejemplo, hablemos de una casa encantada, hablemos de bueno, prácticamente lo que podríamos considerar como un espectro, habría que diferenciarlo muy bien. Es muy raro que nos encontremos entre una hora y otra con fantasmas normales. Cuando hablamos de espectros, el mundo de los espectros es característico porque suelen ser fantasmas recurrentes, y no me gusta utilizar lo que es la denominación de fantasma ante la propia definición, porque no está bien. Sin embargo, el espectro suele ser recurrente, suelen aparecer en determinados momentos, en determinadas situaciones. Suelen estar rodeados de una especie de niebla etérica, de ruidos, al fin y al cabo podríamos tipificar que están castigados a vagar por lugares, como por ejemplo el caso de Guy Tormo, ¿no? Un caso bastante famoso. Por supuesto, es cierto que nos echamos las manos a la cabeza cada vez que en algún castillo inglés de estos ocurre una aparición, pero al fin y al cabo se trata de espectros que se consideran apariciones fantasmales. En fin, otro tipo de apariciones fantasmales podrían ser, las pertenecientes a los difuntos, ¿no? A los difuntos que, como yo exponía antes, se suelen presentar como en las cabeceras de las camas, a veces se aparecen en medio de un pasillo de una casa. A veces no tienen tampoco una predilección por un lugar establecido, sino que en cualquier lugar podemos pegarnos este encontronazo. Después también podríamos recoger dentro de esta tipología a los fantasmas que pertenecen o que han pertenecido a personas que han tenido una muerte súbita por accidente, los que estarían formados por estos que incluso no saben que han muerto, ¿no? Y que desde luego, están duramente castigados por esa forma, ¿no? No saben que han muerto, o incluso han sido ejecutados, o cualquier... Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos. En estas condiciones, ¿no? Y después también estarían los que forman parte un poco de la investigación propiamente dicha, los que intentan comunicarse con este lado e intentan ayudarnos a la investigación. Este tipo, a pesar de que no se adecua muy bien a los que Tyrrell va definiendo, serían los que nos ayudan incluso nos advierten de cosas. Por ejemplo, dentro de lo que es la transcomunicación instrumental, podríamos definir que podrían ser los que contribuyen a grabar estas voces que nos informan de cosas. Es decir, Pedro, que en algunos casos esos fantasmas interactúan con las personas vivas. Sí, por supuesto. Normalmente suele haber, si no, no se consideraría fantasma, se consideraría visión o visión etérica, ¿no? Claro, cuando interactúan, a veces hablan, a veces incluso nos atraviesan, nos tocan. Incluso a veces es muy común entre las personas mayores que han perdido algún familiar, marido o esposa, o algún ser querido, que si tenían la costumbre de sentarse en un sillón al lado o en la propia cama cuando están dormidos, suelen sentir incluso la hendidura que se provoca en el sillón o la cama, como si estuviera sentada esa persona de antaño. Es decir, que producen fenomenología física. Hay una duda, Pedro, que ahora que hemos mencionado el tema de las conversaciones me asalta. ¿Son seres, a lo mejor me confundo, no materiales físicamente? Claro. Si fueran materiales físicamente, evidentemente tendrían que tener un soporte físico, y no lo tienen. Podrían efectuar, podrían tocarnos, acariciarnos, y no lo pueden hacer. Cuando tenemos algún caso de fantasmogénesis que hay un contacto físico con el medio, es muy importante, y sobre todo hay que estudiar muy bien su causa y procedencia, porque sin duda, nos estamos enfrentando con un caso poco probable o incluso único dentro de lo que es la fantasmogenia. Si son seres no materiales físicamente, eso significa que carecen de elementos tangibles, ¿verdad? Como pueden ser la lengua o la faringe. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible esa comunicación? Bueno, aquí entroncaríamos directamente con lo que es lo que yo estudio, la transcomunicación instrumental, las psicofonías. Quizás,
cuando se descubrió la energía eléctrica, y fíjate que si me remonto antiguo, no se conocía que existían ciertas características de la energía eléctrica que podrían ser consecuentes de la iluminación. Por ejemplo, cuando Edison estuvo trabajando con los filamentos de tungsteno para encender una bombilla, no se dio cuenta realmente que iba a producir un calor excesivo, tanto que podría llegar a quemar. Posiblemente, si lo hubiera investigado o si lo hubiera sabido, no hubiera tomado ciertos derroteros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando se trabaja con una nueva forma de energía, no se saben las consecuencias y características de las contraenergías o las energías residuales resultantes. Si estamos trabajando con el sonido, es según una hipótesis que yo estoy elaborando y que en el libro que dentro de poquito, si puedo, pues publicaré, recojo ampliamente. Se trataría de una energía manipulada que viene directamente desde nuestro plano físico. Si viene desde nuestro plano físico, necesariamente tiene que ser posible manejarla con los aspectos físicos, y evidentemente para poder servirse de esto deben de utilizar el potencial psíquico de cualquier persona. Uh-huh. Aquí es lo que entroncaríamos directamente con la psicología, claro. Ajá, seríamos una especie de canal. Claro, claro. Tenemos la idea, Pedro, del fantasma como un ser difuminado, a veces transparente. ¿Es correcta esa imagen? A veces sí y a veces no. Muchas personas, las personas que suelen verlos habitualmente, y digo habitualmente porque hay algunas personas que tienen este tipo de encontronazos, suelen decir que son tan reales como nosotros mismos. Sin embargo, lo cierto es que el fantasma, el espectro o la aparición suelen estar rodeadas de un halo misterioso, y ya no solamente por el contexto, sino por un halo, un aura, una especie de envoltorio etérico que les envuelve. Quizás sea una energía, la energía que les posibilite manifestarse. No lo sabemos, el caso es que está ahí. Y también pueden producirse estas apariciones a cualquier hora del día, o hay algunas las que son especialmente relevantes. En cualquier hora del día, en cualquier hora de la noche, en cualquier momento es idóneo para una aparición fantasmal. Si bien es cierto, hay algunas apariciones que se han reiterado en determinadas horas. Por ejemplo, los espectros, los fantasmas tipificados como espectros, evidentemente van a aparecer a determinadas horas puntuales, en determinados lugares, claro. Uh-huh. Otro tipo de fantasmas podría, por ejemplo, los normales suelen, y hablo así como si todo el día estuviéramos viendo fantasmas, ¿no? Pero las apariciones naturales suelen ser en la caída del sol o incluso en días de mucha niebla o demás. Uh-huh. Yo recuerdo, Pedro, el año pasado, tú también te acordarás seguramente, cuando semana tras semana te teníamos aquí, en esa pequeña tertulia que manteníamos, ¿verdad? Sí. Y contestábamos a las preguntas, o contestabas, mejor dicho, a las preguntas que nos hacían llegar los oyentes. Recuerdo el caso que comentamos en una ocasión, el de la Dama Llorona, Uh-huh. y era un caso peculiar, pues, por muchas circunstancias, y una de ellas era precisamente que esa aparición, según recogía la historia, pues había durado en algunas ocasiones varios minutos. Y tú nos comentabas que eso no era lo normal, ¿verdad? Que las apariciones duran escasamente segundos. Claro, efectivamente. Esto es lo ultrafísico, como lo definirían algunos parapsicólogos. Cuando hablamos de fantasmas suelen ser apariciones momentáneas, de fracciones de segundo, de segundos incluso. Es muy raro, como el caso de la Dama Llorona, encontrar una aparición que después de tantos años de inactividad vuelva a aparecer, como era este caso. Y para más siempre que esté durante tanto tiempo, como son varios minutos, en activo, ¿no? Manifestándose, moviéndose, riendo o llorando en este caso. Pedro, hay una fotografía, un fotograma de una película muy famosa, que es la de Tres solteros en biberón, ¿verdad? En la cual se dice que aparece un niño que no se había visto durante el rodaje, pero que una de las mujeres de la limpieza lo identificó como un hijo suyo que había muerto días antes a la filmación de esa escena. ¿Las apariciones de personas pueden ser de todas las edades? Sí, normalmente cuando hablamos de apariciones fantasmales relativas a niños, como es el caso de la película Tres solteros y un biberón, hay que decir en la versión francesa, que es la única que se mantiene, normalmente suelen manifestarse de una forma muy esporádica y muy casual.
Los niños tienen una carga emocional muy fuerte, aunque no es habitual ver fantasmas de niños. Precisamente el caso de la película esta, creo, porque vamos, se ha dicho tanto de esto que al fin y al cabo ya uno no se atreve a poner la mano en el fuego, pero creo que se trataba del hijo que había fallecido unas semanas antes de una de las personas de mantenimiento del estudio, del plató donde se estaba rodando esas escenas, ¿no? Uh-huh. Y hay un tema también muy atractivo, porque las apariciones no solamente siempre se corresponden en personas, ¿verdad? Hay ocasiones en las que se aparecen animales. Uh-huh. Sí, normalmente suelen ser animales de compañía, como perros, como gatos, ¿no? Yo tengo varias fotografías en las que aparece una entidad fantasmal relativa a un gato negro que tenía una persona y posiblemente fuera hijo de una gatita que había, y la gatita en este caso bueno, pues estaba mirando el lugar donde aparecía este gato fantasma. De igual forma tenemos el caso de los perros. También los perros suelen aparecerse después de largo tiempo de haber fallecido, ¿no?, con sus amos. Uh-huh. Y Pedro, ¿es posible que se aparezcan fantasmas, que suceden esas apariciones sin que esté una persona presente? Es posible que ocurran, pero no hay testimonios. Si bien es cierto, cuando se investiga a este respecto, se utilizan aparatos a distancia que se tienen conectados, ¿no? Mediante el uso de este tipo de tecnología sí que se ha identificado que en determinadas ocasiones se forman cúmulos energéticos que hacen posible la aparición de un fantasma o de una entidad fantasmal. No olvidemos que el fantasma se aparece por algo, es una energía inteligente, es una entidad inteligente y que sin duda suele aparecer por una causa, quizás sea por la comunicación o quizás sea por las ganas de decir o de manifestar un hecho. El caso es que se suelen aparecer normalmente cuando hay personas en medio, claro. Uh-huh. Teorías hay varias para explicar las circunstancias o qué es un fantasma. A veces se dice que son el espíritu de la gente muerta, ¿verdad? ¿Es correcta esta identificación de fantasma con espíritu? Bueno, yo realmente no lo sé porque no puedo concebirla. Si tuviera que tomarla como correcta, podría aceptar que consideremos fantasma como una aparición de una energía de una persona que ha vivido en la Tierra. Es una de las cuatro partes los cuatro tipos de definiciones de fantasmas, ¿no?, o de tipos de fantasmogénesis, las relativas a personas que han vivido en la Tierra, ¿no?, personas que han fallecido. Esto realmente nos plantea la duda, bueno, pues de pensar si realmente después de la muerte existe una vida, ¿no? Y si alguien es valiente de poder afirmarlo, que después sea valiente de poder demostrarlo, ¿no? Uh-huh. Para que los oyentes lo sepan, a veces no se corresponde también esta idea, ¿verdad? Y hay ocasiones en las que se dice también que es posible ver pues la misma figura de una persona que se encuentra viva, pero que está pues muy distante del lugar en el que aparece, por así decirlo, su doble. Sí, es uno de los tipos de fantasmas que yo no consideraría como fantasma, lo consideraría como desdoblamiento o como visión. Yo estudié varios casos de este tipo. Recuerdo el caso de una chica que es investigadora del SEIC, miembro del SEIC, que a raíz de un hecho que le ocurrió en Zaragoza, bueno, pues nos fuimos para allá a investigarlo, y entre Ángel Biengos Martínez, el coordinador de Zaragoza, y el coordinador del Logroño, y yo, investigamos este caso muy de cerca. Se trataba de una chica que su padre, que era taxista, aparecía en determinadas ocasiones en su casa, ¿no? Incluso sin estar el padre se iba al trabajo y de repente lo veían sentado viendo la televisión en el sillón de su casa. Cuando se daban la vuelta, miraban y desaparecía. No solamente esta chica, sino también su hermana lo pudo ver, y a consecuencia de eso, de no ser única la aparición, pues se investigó el caso tomando unas conclusiones bastante acertadas a este respecto. Se averiguó que el hombre pues tenía ciertas facultades psíquicas y que desde luego, bueno, pues podría padecer o tener lo que nosotros conocemos como desdoblamiento, ¿no? Uh-huh. En esas ocasiones sí aparece o interactúa
sin discusión la mente, al menos. Sí, sin discusión alguna. Parece ser que incluso, a pesar de todo, la persona no es consciente, el propio afectado no es consciente de lo que le está pasando, pero puede estar echando una cabezadita en el taxi perfectamente y bueno, pues el hombre, bueno, pues estar en otro lado perfectamente. Pedro, ¿has visto tú alguna vez un fantasma en directo, sabiendo en ese momento que se trataba de tal? Bueno, sabiendo en ese momento que se trataba de tal, pude verlo en 2 ocasiones. No, en una ocasión. Yo he tenido 3 encontronazos con apariciones espúreas, fantasmales. Una de ellas, estaba investigando en una casa donde ocurrían fenómenos extraños y estábamos situados en un coche donde teníamos el laboratorio montado encima de nuestras piernas. Controlábamos las grabaciones, toda la casa que estaba fuera del coche, ¿no? Estaba llena de sensores, micrófonos y demás. Y una especie de bola blanquecina perfecta fue desplazándose desde una puerta por el exterior de la casa hasta introducirse en otra puerta. Fue muy curioso esta aparición, aunque no podría definirla como fantasma, porque realmente no sabría lo que decir. Pero en otra ocasión, donde un equipo de televisión, una investigadora y yo, estábamos trabajando alrededor de una casa, de un convento abandonado en medio de una montaña, sí que tuvimos la oportunidad de ver una cosa increíble. Se trataba de una especie de figura tipo ovoidal, de más o menos unos 90 centímetros de altura, que flotaba en el aire a 1 metro del suelo y que, bueno, pues ahí estaba, se manifestaba dando leves vibraciones hacia un lado y hacia otro. E incluso el propio cámara de televisión que estaba a nuestro lado pudo verla perfectamente, aunque no filmarlo, porque las cámaras de televisión no son capaces de sacar una nitidez, no tienen una calidad de iluminación lo suficientemente importante como para poder filmar la luz de una vela, ¿no? Porque suelen ser cámaras muy buenas y necesitan mucha luz, y por esto no se pudo filmar. Y en una tercera ocasión sí que tuve oportunidad de ver algo de la que ya hemos hablado, que ya hablamos, posiblemente de un encontronazo con lo que se llamaba el fantasma de la curva, ¿no? Ese fantasma de la famosa Dama Blanca. Pedro, el cine desde luego ha dado notoriedad a algunos aspectos del mundo de la parapsicología, pero también ha desvirtuado otros muchos. Y en el caso de los fantasmas, la verdad es que las películas casi siempre nos reflejan pues una especie de ente que se ve muy mal con el ser humano, que trata de aguarle la existencia. ¿Es real esta imagen? ¿Es verídica? ¿O es la mayoría de esas apariciones las que tan solo se aparecen y no hay esa agresividad que aparece en las películas? Bueno, realmente cuando hablamos de un fantasma no hablamos de lo que es un fenómeno de infestación paranormal. En las películas se confunde porque lo que hay que hacer es crear película, ¿no? Hay que darle un poquito de vida y de hacerla entretenida. Lógicamente, en una casa donde ocurran fenómenos paranormales y que haya aparecido un fantasma, no va a ser una experiencia buena la que se tenga. Si bien es cierto, son raras las ocasiones en las que los fantasmas son bienvenidos. Claro, María Gómez Cámara en las caras de Belmez de la Moraleda, la señora, la dueña de la casa, sí que asume las teleplastias como un fenómeno de compañía y las acoge con mucho gusto. En otro sentido, un caso de un fantasma que investigué en Miami hace poquito, hace unas semanas, sí que demostraba, era un fantasma, y lo cuento así, tal cual, era un fantasma que se aparecía con una pistola increíble y se le aparecía a una niña. La niña fue examinada por psiquiatras, bueno, y al fin y al cabo se determinó que la niña decía totalmente la verdad y la niña veía algo que se identificaba con una figura fantasmal. A la niña no le molestaba, sí que le asustaba el hecho de que llevara una pistola. Como veis, no es igual lo que pintan las películas que la realidad, ¿no? Se puede pensar muy bien que las películas son un poquito un montaje necesario para poder crear un clímax, un ambiente, un momento de miedo, de terror, pero que indudablemente, salvo raras excepciones, tales como por ejemplo la película El Ente, que está basada en un caso verídico, o incluso la
propia película del Exorcista, de la que tanto se ha hablado, que también está basada en un caso verídico, en la que ocurren fenómenos paranormales, como movimientos de objetos, además del fenómeno de la posesión, pues evidentemente sí que tienen visos reales, ¿no? Otras están trastocadas. Y de nuevo, si tenemos que hablar de cine, desde luego nos viene a la mente a lo mejor la película de Sexto Sentido. En esa película, Pedro, si recuerdas, el niño tenía una facultad que era la de ver gente muerta, ¿verdad? Fantasmas. Sí. ¿Esto es posible? ¿Es posible que una persona sea la única capaz de ver esos fantasmas en situaciones en las que está acompañada y esas otras personas no vean lo mismo que ve esa? Bueno, mira, es normal que en estos casos yo te responda, no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé, pero yo, como buen investigador dentro del campo de la parapsicología, voy a hacer un poco alusión a la definición de parapsicología, es decir, más allá de la psicología. Voy a hacer alusión porque voy a moverme un poquitín más allá de lo que los psicólogos opinan. Para un psicólogo, lo importante a la hora de tomar una conclusión es el estado del individuo y sobre todo los testimonios en los que se base la investigación que esté llevando a cabo. Para un abogado es igual, para muchos profesionales de la materia son iguales, ¿no? Para mí, voy a resumirme a la multitud de casos relacionados con personas que ven a muertos que yo estoy estudiando precisamente en este momento. Yo, por lo menos 4 casos abiertos de los que hay una total fiabilidad y en los que las personas que los cuentan, tienen una relación directa con la visión de este tipo de entidades, fallecidos, de muertos, y que los ven tal y como fallecieron. En este caso, bueno, puedo hablar de uno perfectamente, un caso que estoy llevando, de una señora que no solamente ve a los muertos, sino que además puede dialogar con ellos. Incluso, bueno, pues se les ha puesto trabas y pruebas de intentar, averiguar cosas de estas personas en vida, y efectivamente lo ha hecho con un resultado sorprendente. Con lo cual, si debo de remitirme a las pruebas examinadas y a los resultados obtenidos, he de asumir que realmente estas personas ven a los muertos. Y esa persona, Pedro, si lo puedes comentar, por supuesto. Sí, claro. ¿Ve esas personas muertas cuando ella quiere o a la inversa? Normalmente, el que diga que los ve cuando quiere, miente. Porque los fenómenos paranormales obedecen a una serie de reglas que son las únicas. Entre ellas, son las famosas 3 Es, son esporádicos, espontáneos y efímeros, ¿no? Rápidos y volátiles. Y todo lo que se salga de esta razón no es cierto. No es cierto porque, desde luego, no obedecen a ninguna regla. Que por lo menos que lo sepamos, no quiero cerrarme como hacen muchos. Pero cuando una persona ve a una entidad de estas es porque esta entidad se deja ver o ha aprovechado los momentos para poder ser visible, ¿no? En este caso podríamos estudiarlo. Pero en este caso, en el caso de esta persona de la que hablo, evidentemente se trata de visiones totalmente coherentes, ¿no? De un señor, a mí me lo ha dicho muchas veces, mira, tienes aquí un señor sentado, de pelo blanco y demás, y dice que ha muerto de cáncer y el hombre está aquí porque no sabe dónde está su casa y como sabe que estás investigando está aquí contigo. Y a mí me deja de piedra, claro. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Y tú no notas nada raro en esos momentos? Yo, si quieres que te diga la verdad, no noto absolutamente nada raro. Solamente pongo un poco en tela de juicio, a examen, los testimonios de esta persona, pero evidentemente tiene que estar diciendo algo de razón, cuando muchas de las veces que se ha examinado lo que ha dicho ha tenido un resultado positivo, ¿no? Por ejemplo, determinar, vamos a ver, habla con él, dime que te diga su nombre y apellidos, mira, y efectivamente el nombre y apellidos está en la guía telefónica, hablas con la viuda y el viudo y te dice que sí, que era así y tal. Entonces es verdaderamente increíble comprobar un hecho de este tipo, claro. ¿Os llegan muchas denuncias de este tipo a la sociedad, Pedro? Muchísimas de personas que tienen visiones de todo el mundo, de todo el mundo, de Salamanca, de Almería, de Alicante, de Madrid, de Coruña, y de todo el mundo. Precisamente investigué una de Guatemala hace muy poquito que me puso los pelos de punta, porque también era una persona que veía cuando las personas se iban a morir, ¿no? Y después de haber fallecido las veía después, ¿no? Era increíble.
Claro, que me imagino que muchas de ellas habréis descubierto que no se trata de un fraude en ningún sentido. Claro, no se puede afirmar nada, pero desde luego ha habido casos en los que sí que no se ha podido tampoco negar su existencia, con lo cual, bueno, pues te echas un poquito las manos a la cabeza y dices, bueno, pues que sea lo que sea, ya veremos a ver cómo enfocamos este caso, ¿no? Porque sabes que lo difícil en estos momentos es poder asumir que un fenómeno paranormal ocurra con toda regla. Y para ir terminando, Pedro, ya, cuando se aparece un tipo de, valga la redundancia, un tipo de estas apariciones, ¿se producen algunas circunstancias añadidas? Por ejemplo, cuando hablábamos de los fenómenos poltergeist, pues a veces se producían esos raps, otras veces esa baja de temperatura. ¿Con las apariciones sucede algo semejante? ¿Hay algún indicio que nos demuestra que va a haber una aparición? Sí, suele haber una serie de características muy curiosas. Por ejemplo, la bajada espontánea de la temperatura, la aparición de determinados olores o incluso hedores nauseabundos. También, bueno, pues movimientos de objetos repentinos que vibran, olores, incluso olores a rosas, que suelen ser también características de este tipo de apariciones. Bueno, pues multitud de cosas que conducen que nos lleva a pensar que ha habido un cambio relativo. Normalmente lo verdaderamente importante e impactante es el cambio de temperatura que se suele comprobar. Por eso nosotros en nuestros equipos llevamos sofisticados termómetros electrónicos que nos miden cualquier variación, por mínima que sea, ¿no? Te podría decir, por ejemplo, que en cuestión de 10 minutos la temperatura se alteró 8 grados. 8 grados. Con lo cual, imagínate si es importante, ¿no? Parecía que iba bajando 1 grado por minuto hasta el punto de no poder, precisamente lo que comentaba el otro día, en aquel lugar, en el lugar de la abadía esta, el convento donde aparece este abad fantasma, ¿no? Ahí apareció, allí se manifestó aquello. Debe ser una sensación increíble. Por lo menos para vivirla. Sí. Pues Pedro Amorós, ahí teníamos el mundo de los fantasmas, sobre el que hay aún mucho que investigar, ¿verdad? Y sobre el que aún podríamos hablar pues largo y tendido, porque me parece que es un mundo, como decíamos, aún por descubrir, pero apasionante de verdad. Indudablemente, nos ofrece unas alternativas muy bonitas, desde luego siempre que se haga desde el punto de vista científico, riguroso y metódico, que no nos dejemos llevar por cualquier tipo de creencia o de apariencia, porque a veces no es oro todo lo que reluce. Pues para las personas que quieran conocer aún más de este mundo de los fantasmas, tienen por supuesto esa página del SAID, ¿verdad? Sí, claro. En internet, con esa dirección además también añadida, que es la de las www.inexplicado.com. Efectivamente. Y a partir de esa página se puede acceder sin ningún problema a la propia LSAID. Por supuesto, está todo vinculado y bueno, pues más o menos tanto monta tanto, ya se sabe el resto, ¿no? Pero bueno, esa es una forma. Y antes de despedirme, Pedro, yo sí quiero aprovechar esta oportunidad porque nos ha llegado la carta de un oyente que nos preguntaba a ver qué es lo que hay que hacer para ser parapsicólogo. Algo de lo que ya hemos hablado, pero que me gustaría, porque me parece que esta persona a lo mejor no ha podido escucharlo, que comentaras brevemente pues qué hay que hacer para ser parapsicólogo. Claro, lo primero que hay que hacer es recibir unos estudios y una formación. Así empezamos todos los que no tuvimos la suerte de tener buenos cursos a la mano, ¿no?, para poder enseñarse. Leer mucho, investigar y desde luego, pues ya vuelvo a repetirlo, matricularse en algún lugar, en algún curso que tenga una seriedad, o bien sean los del SEIP, o bien sea el hispanoamericano, o algunos relativos a este tema, y desde luego que estén avalados por alguna universidad o centro de enseñanza. Hay que decir que los estudios de la diplomatura de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas están avalados por la Universidad Internacional de Cambridge, que además dispone o dispondrá para todo aquel que quiera una apostilla que se llama la apostilla de la Haya, que es una especie de autentificación importante que se tiene en todo el mundo de las universidades, claro. Pues ahí está, esa explicación, a esa pregunta que nos llegaba esta semana de un oyente. Es importante. Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, muchas gracias por haber estado una noche más con todos nosotros aquí, en la otra dimensión, y lo dicho, que muchas gracias y un fuerte Alicante. Es un placer, muchísimas gracias para todos vosotros.